tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de clausura del curso anual Periodismo Judicial, ciclo 2022. En primer lugar, le voy a ceder la palabra al señor director del Centro de Capacitación Judicial y codirector de este curso, el doctor Nicolás Falkenberg, quien los va a saludar. Doctor Falkenberg, lo escuchamos. Gracias Ariel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hemos llegado a la última jornada de este curso tan importante de periodismo que da el Centro de Capacitación Judicial. Como ustedes saben, uno de los cursos más importantes del Centro de Capacitación, que año a año ha mostrado mucho interés en todos los participantes y siempre contamos con prestigiosas de ponencias. En este caso, bueno, aprovecho para saludarlo y agradecerle al doctor Enrique Zuleta Puseiro, que siempre nos ha acompañado. Simplemente, bueno, desearles que tengan, que espero que haya sido muy bueno y que les haya sido muy fructífera la cursada. Realmente estamos muy agradecidos desde el centro por haber podido llegar al final. Y estamos hablando recién con el doctor Puseiro, quizás el año que viene, tal vez seguramente retomemos a la presencialidad en esta modalidad vía Zoom. Por ahí tiene sus ventajas y sus desventajas, pero siempre, la verdad que se extraña un poco la presencialidad. Pero bueno, agradecerles y simplemente felicitarlos por haber llegado a esta última jornada. Muchísimas gracias, bueno, y los saludo nuevamente al doctor Puseiro. Ahora sí, Ariel, Martín, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Nicolás, reiterarle las salutaciones, buenas tardes para todos y todas. La verdad que nos da mucho beneplácito y mucha alegría, como decía Nicolás, llegar a estos instantes, al cierre, la verdad que de este auspicioso curso, y que bueno, que todos hemos transitado en un año 2022 pospandémico, creo que de buena performance. Así que simplemente reiterar agradecimientos al staff de colaboradoras, no quiero dejar de mencionarlas, a Julia Farías, a Agustina Benelli, también al Centro de Capacitación, la persona Ariel Fornara, de Felipe Marín, por supuesto, a Nicolás Falkenberg, su director. Pasar ahora entonces a un saludo especial, un saludo formal del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rafael Gutiérrez, quien generalmente, habitualmente participan de las aperturas y los cierres de los cursos. No nos va a poder acompañar la tarde de hoy. Cuestiones de su agenda habitual impiden que esté presente, pero bueno, deja saludos especiales y particulares para el doctor Enrique Zuleta Puseiro, a quien estima desde tantísimos años. Así que sin más que esto, voy entonces a pasar a la presentación formal de nuestro querido expositor de la tarde de hoy. Nos acompaña, como les decía, el doctor Enrique Zuleta Puseiro, quien es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de las cátedras de Teoría General del Derecho y de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es académico de honor de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España y miembro del American Law Institute del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de Europa y de Estados Unidos. Es autor de libros, ensayos sobre temas relacionados a teoría general, filosofía del derecho y política. Preside actualmente la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales, FINES, y la consultora especializada en investigaciones sociales aplicadas, OPSM. Es consultor en temas de modernización del Estado, políticas sociales, desarrollo territorial y reforma de la Administración de Justicia en el PNUD, el Banco Mundial y el BID. Doctor Zuleta, nuevamente, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión de cierre del curso. Ante todo, mi agradecimiento, emocionado por haber sido invitado nuevamente. ¿Será que estuvieron de acuerdo con lo que dije o les gustó el tono o lo que fuera? Pero acá estoy de nuevo, muy entusiasmado por poder reflexionar un poco con ustedes. Así que le agradezco particularmente al Centro de Capacitación, a Ariel Fornara, a Nicolás Falkenberg, a Martín Ortiz, que ha hecho posible que los detalles de todo esto, y además del Centro de Capacitación, por supuesto, a la Corte y a su presidente, a quien admiro
mucho desde hace muchos años, por muchísimas razones, pero entre ellas por la comprensión que ha tenido desde muy a los comienzos del proceso democrático, de la importancia sustancial de la cuestión de la relación entre justicia y comunicación. Muy tempranamente este tema estuvo presente en la Junta Federal de Cortes, en la propia Corte de Santa Fe, antes que la Corte Nacional reaccionara sobre esto. Eso le dio al doctor Gutiérrez, en muchas circunstancias que recuerdo en este momento, a lo largo de estos 40 años de transición democrática, un papel muy importante. No conozco crisis provincial, sobre todo en que no estuviera envuelta de alguna manera el sistema de justicia, y que el que era convocado siempre como un consultor, como un mediador, como alguien cuya opinión importaba, era el doctor Gutiérrez. Pero lo particular de Gutiérrez era la comprensión muy exacta, no siempre ha sido exacta, a veces es desproporcionada hacia un lado o hacia otro lado, de las relaciones de equilibrio inestable y dificilísimo que existen entre la política y la justicia, y particularmente en un área central, que es donde la sangre llega al río, diría yo, que es la relación entre justicia y comunicación. Este tema, que era un tema importante ya cuando comenzó la transición, en 1983, cuando llegó Alfonsín, una de las ideas fundamentales que tenía sobre la cuestión militar era el juicio a las juntas. Y en aquel momento, recuerdo porque estaba yo en aquel grupo inicial que acompañó al doctor Alfonsín, no en la parte de justicia exactamente, sino en la parte más bien política. En aquel momento se pensaba cuál podía ser la institución, la arena donde apoyáramos una palanca para hacer alguna transformación de fondo. Y Alfonsín desde el principio vio el tema de la justicia. La justicia iba a ser la única institución que, con todas las críticas que existían por la vida que había tenido la justicia, la relación con los golpes de Estado, con las democracias, los ciclos recurrentes de crisis de la justicia era la única institución que le podía ofrecer a la ciudadanía una posición firme sobre la cual apoyar una palanca, y esa palanca fue el juicio a la Junta, que se ha discutido mucho estos días. Yo no voy a entrar en eso, pero más allá del acierto o no acierto de las cosas que se van publicando, la película, etc., lo importante que quiero rescatar es que la justicia en aquel momento fue el tema central, el interlocutor válido en el proceso de transición democrática, mucho más allá del Congreso, que se resistía a hacer acuerdos, de cualquiera de las corporaciones de la sociedad. La única que estaba en condiciones de pensar estos problemas o de soportar el peso y la responsabilidad de un momento tan importante de la transición era la justicia. Desde aquella época hasta esta época pasaron cosas. Pasaron cosas en la Argentina, pero lo más importante, que es el sustento de la tesis mía, que las cosas que le han pasado a la relación entre justicia y política, y que han tenido muchísimo que ver con el área de comunicación, en sentido amplio, información, educación, comunicación, todo ese paquete de cosas. Todas las cosas que le han pasado a la Argentina no son propias de la Argentina, que son propias centralmente de todos los sistemas judiciales en este momento. Esta mañana, por ejemplo, la Corte avaló una designación provisoria en el Consejo del Poder Judicial en España, y paralizó la reestructuración del Consejo, que se llama ya nuestro Consejo de la Magistratura, que es el Consejo General del Poder Judicial. Hace 9 años que no hay consejo, y hace 9 años que no hay renovación completa del Tribunal Constitucional. No hay ningún país en que no sea esta una cuestión álgida, tremenda, que, vamos a decir, produce un conflicto de poderes irresoluble. Entonces, mi tesis es que la mejor manera de entender el caso argentino es entender que tiene que ver con factores estructurales de la relación de la justicia con el poder político y la reestructuración que está teniendo en las sociedades contemporáneas el poder político, uno de cuyos ramas o de cuyos brazos es la justicia. Entonces, mientras que eso se sustanciaba como una discusión de élites, el Congreso, el Poder Judicial, el presidente, la plataforma, las elecciones, las promesas, los conflictos, vamos a decir, de poder,
tenía hasta de alguna manera algún orden de resolución, porque ese orden de resolución iba a ser del que pudiera. El que sepa y pueda hacer las cosas arrastra a los demás y consigue una solución, o se busca un acuerdo, o se está encontrando algo que tiene que ver, que se arregla en una mesa en el fondo. El problema, y eso es lo que voy a explicar esta clase, es que la fuerza, el vector de la transformación, no viene de arriba hacia abajo, sino que viene de abajo hacia arriba. Estamos viviendo en la relación justicia y comunicación un aspecto particular de una crisis de la relación entre justicia y sociedad y justicia y política, en el cual se está produciendo una revolución desde las expectativas, desde la demanda. Es decir, las revoluciones que conocemos, lo hemos dicho muchas veces en este curso y en muchas otras ocasiones, las revoluciones que conocemos son revoluciones desde la oferta. El partido, la promesa, la plataforma, la ley, la constitución, el líder, la causa, el compromiso, etc. Entonces es desde la oferta que se ofrece a la sociedad una fórmula, se discute, a veces esa discusión es imposible, como es en este momento, pero la sociedad asiste, paciente o no paciente, a esa especie de juego de poderes, juego de tronos. Lo propio de las sociedades contemporáneas es que la sociedad no asiste, vamos a decir, mirando qué pasa. La sociedad interviene, demanda, presiona y de alguna manera desestructura al poder político. En este momento, salvo el caso de la Argentina, del Uruguay y más o menos por el momento el Brasil, los sistemas políticos están obturados, no funcionan. En algunos no funciona ni la Constitución, caso chileno, caso peruano, caso boliviano, caso venezolano, no hablemos. No hay país que no haya sufrido este embate que viene desde una población, una ciudadanía indignada, insatisfecha, que quiere soluciones, y no son soluciones concretas, rápidas, para salir del paso. Porque si en algún momento las fuerzas políticas llegan a algún acuerdo, o más o menos convienen una forma de resolverlo, y encuentran una solución, si se les vuelve a preguntar, el rechazo es aún mayor. El caso chileno, ¿no es cierto? Queremos una constitución, que sí, que no, todo un debate, la constitución con una gran soberbia a todas las fuerzas políticas viejas se retraen, las nuevas aparecen, los pueblos originarios, las nuevas demandas, la nueva sociedad. Acá está la constitución, 67% en contra. No hay manera de evitar que esa indignación se exprese más allá de cualquier posibilidad de que las dirigencias provean soluciones para salir del paso. No se arregla votando. Hay algo más profundo. En la Argentina, y es una manifestación de un sistema político que a mi juicio, yo sé que ninguno de ustedes va a estar de acuerdo conmigo, pero se los voy a explicar a propósito de la justicia hoy, el sistema político está funcionando. Tiene premios, tiene castigos, se vota, hay algunos que ganan, otros que pierden. Uno le va bien, los que hacen las cosas bien les va bien, los que hacen las cosas mal les va mal, y está funcionando el sistema. Podrá ser un sistema que no educa, no cura, no cuida, no produce resoluciones justas, no provee certeza jurídica hacia el futuro, no funcionan los mercados, ni que hablar de la cuestión de la seguridad, pero funciona. No ha desaparecido. Entonces, ¿cómo reaccionó la justicia argentina a este proceso? Porque la justicia fue particularmente sensible a esta cuestión. Hay muchos episodios, serían otros cursos. Si algún día doy un curso, hay una bolilla que va a ser el momento aquel del 83, hay otro que es el 2001, o el Plan Austral, o la convertibilidad, momentos distintos en los cuales, de alguna manera, la justicia intervino. En algunos casos intervino muy activamente, proveyendo soluciones concretas. Por ejemplo, en el Plan Austral vino de la justicia y vino de abogados que tenían relación con los jueces un instrumento que fue el desagio, que fue un instrumento en el cual vamos a decir, se les quitaba el componente inflacionario de todos los acuerdos o todos los contratos o todas las relaciones sinalagmáticas que tenían incorporado un componente inflacionario. Es una tarea jurídica impresionante y que funcionó bastante bien. Si no funcionó el Plan Austral,
no fue porque no funcionara el proceso de desindexación que la produjo el derecho. En el año 2001, todo lo contrario. En el año 2001, la justicia, cuando vino el estallido, hizo mutis por el foro, desapareció, y durante 4 años no supimos cuántos pesos era un dólar. Y salió la gente a las calles, puse dólar, quiero dólar. Y hubo una situación en que se cuasi moneda, desapareció la moneda. Fue una situación caótica. ¿Y la justicia qué hizo? Se borró. No es que miró para otro lado, se borró estratégicamente, hasta que se produjera un equilibrio que tenía asumido si iba a ocurrir por la vía de una especie de bajar las aguas de la inundación, y que con los sacrificios compartidos podían llegar 4 años después a un dólar igual 4 pesos. Se han escrito libros sobre el proceso de la justicia en la etapa del 2001. Bueno, esto sería otro curso. Hay muchísimo material para demostrar cómo reacciona la justicia. Siempre en el fondo está la comunicación. Y la comunicación, siempre se dice, bueno, los jueces no comunican bien, los jueces responden, los jueces nos expresamos a través de nuestras sentencias. Todo el mundo sabe que no solo se expresan a través de sus sentencias, hay en los jueces miles de formas de comunicarse, que van desde el lenguaje gestual, o sus ejemplaridades o no ejemplaridades, hasta complejísimas formas de argumentación y de afirmación de sus opiniones, como son las sentencias, las motivaciones de las sentencias constitucionales, en materia constitucional. Los jueces hablan, lo que pasa es que hay que pensar y preguntarse cómo es el tipo de comunicación que la sociedad les exige y que los jueces aquí y en la China no aciertan en encontrar. No es que tengan los jueces una resistencia atávica o una incapacidad orgánica de comunicar. Es que de alguna manera manejan una cantidad de valores, ponderan una cantidad de objetivos y de finalidades y propósitos que están en juego, que los llevan a postergar ese momento de la comunicación. Consecuencia, la imagen y la legitimidad de los jueces, aquí y en casi toda América Latina, ni que hablar en los países europeos, donde esto es distinto, pero es un fenómeno muy parecido, tienen una fuerte contestación social. En la Argentina, el sistema de justicia en general, preguntada por su legitimidad vis a vis el resto de las instituciones, está por debajo largamente del 20% en cualquier encuesta. En nuestra encuesta anual sobre imagen del Poder Judicial a nivel nacional, solo el 14% califica de buena o muy buena el desempeño del Poder Judicial vis a vis los problemas nacionales. 14% es estar debajo de los dirigentes sindicales, estar debajo del Senado, que es lo más desprestigiado que hay en cualquier sociedad. ¿Te das cuenta? Los jueces tienen una situación terminal. Así todo, tienen responsabilidades de primer orden. Los jueces pueden decirle al Senado, usted va a elegir de otra manera el representante de los senadores. Los senadores dirán, mire, usted no tiene por qué determinar cómo se organiza el Senado, porque la política de bloques es nuestra y la justicia no tiene nada que hacer, y la justicia redoblar su esfuerzo, y aquí estamos, hasta el jueves vamos a ver cómo se resuelve, en un conflicto de poder donde ninguno acepta ceder a otro la última palabra. Igual que en España, igual que en Italia, igual que en casi todos los países de Europa del Este. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Es decir, a este deterioro de la imagen institucional, esta exacerbación de las demandas que se le hacen a la justicia y este punto muerto en que pareceríamos encontrar. Yo voy a dedicar los minutos que tengo en el siguiente orden. Voy a dar algunas explicaciones hipotéticas, algunas hipótesis de por qué ha ocurrido esto, a través de un mini balance de fortalezas y debilidades de la justicia en la época actual. Voy a pasar revista muy rápidamente a algunos aspectos del nuevo conflicto social. El conflicto social es distinto de otros tiempos, no es como en el conflicto de clases, o los conflictos históricos, o los conflictos culturales, o los conflictos de intereses, o de la mafia. Es un conflicto distinto. Y yo voy a explicar cuál es la naturaleza
fundamentalmente distinta. No siempre los jueces advierten este cambio cualitativo del conflicto social. Algunos siguen pensando que es un conflicto con base en la sociedad de clases, u otros siguen pensando que es un conflicto ideológico, derecha e izquierda, otros le atribuyen más bien una especie de interpretación de tipo, ¿cómo podríamos decir?, de conspirativa, gente que está empeñada en deteriorar el sistema de justicia porque quieren lucrar precisamente del desastre de una sociedad que no reconoce autoridades legales. Pero en fin, más allá de esas explicaciones, que todas ellas pueden tener o no algún tipo de fundamento, lo más importante es ver que hay una explicación que yo creo que es objetiva, que es que están pasando cosas en la sociedad que desafían las categorías que teníamos. Es una sociedad cada vez más compleja. Y el derecho las enfrenta con instrumentos no complejos. Porque el derecho nace en la época moderna como un instrumento para reducir la complejidad, para administrar la complejidad. Comprador, vendedor, acreedor, deudor, padre, hijo, madre, en fin, propietario, comprador y vendedor. Es decir, la justicia es un mecanismo de simplificación, de reducción de la complejidad. ¿Para qué? Para poder administrarla. Bueno, el problema que tenemos es que la complejidad rompe con esos instrumentos. Hay una carga, una sobrecarga acumulada de demandas y de expectativas y de complejidad que el derecho no resuelve. No hay blancos y negros, no hay culpables o inocentes. La importancia del derecho penal y la judicialización de la política con el derecho penal en la mano es que la pretensión de simplificar los antagonismos políticos a través de la norma jurídica. Entonces yo digo corrupción, supongamos. Por supuesto, todo el mundo salta contra la corrupción. Si hay una palabra mágica para pegar un salto todo para atrás, es corrupción. Ahora, ¿qué es la corrupción? ¿Cómo me meto con la corrupción? Y tengo que buscar un delito. ¿Y qué es un delito? Es un hecho antijurídico típico, culpable, punible en el caso concreto. Es una cosa altamente compleja la prueba, los tiempos, en fin, una cantidad de aspectos que vamos a ver ahora un poquitito más adelante. Entonces, pretendo simplificar, y digo corruptos, y no simplifico nada. Lo que genero es precisamente una explicación que requiere tantas pruebas y tantas, vamos a decir, mediaciones instrumentales, exitosas, consensuadas, que se van produciendo a través de un protocolo perfectamente tarifado, como es el proceso, que no provee esa solución simplificadora. Un filósofo español, filósofo Inerari, dice que el mal de la democracia no es hoy la corrupción, ni la violencia, ni los conflictos sociales. El mal de la democracia es la simplificación, el intento de simplificar los problemas y acudir para simplificar los problemas a algunos instrumentos de reconocida eficacia simplificadora y que no simplifica nada, todo lo contrario. El simplificador queda, vamos a decir, desbordado, vamos a decir, atropellado por una realidad que lo supera. Y no solo no resuelve las antinomias y las lagunas que tiene presente la sociedad y para lo cual ha sido convocado, sino que además de todo eso paga los costos. Es el chivo expiatorio de que no haya soluciones. Entonces la justicia dimite de algunas funciones tradicionales, asume esa función simplificadora, que esa es exactamente la que no funciona. Vamos a tratar de explicar todo esto. Porque ¿esto qué? Produce una modificación de la legitimidad del poder, buscamos nuevas legitimidades, produce un nuevo papel de los medios de comunicación, un nuevo papel de los jueces y los magistrados, y produce algo que va a estar en el título de esta conferencia, porque yo esto se lo voy a mandar todo, como el año pasado, en un PowerPoint perfectamente explicado para que no tengan que tomar nota. Esto produce las guerras a través del derecho. La guerra política se produce a través del derecho
algunos desde hace muchos años, no en la Argentina, sino en el mundo, le llaman a esto lawfare, que es la guerra a través del derecho, la utilización del derecho como un instrumento de guerra, como un instrumento de sustitución de la verdad o de posverdad, o como un instrumento de agresión o como un instrumento de cancelación del adversario, etc. La utilización del derecho con finalidades bélicas de la guerra social es lo que le produce al derecho un deterioro y una crisis de confianza. ¿Qué hicimos frente a esto en la Argentina? En el año 2004, la nueva Corte de Justicia, fue una corte que llegó después del desplazamiento de la Corte de Menem, puso en marcha un proceso de asumir este problema de la comunicación. Y entonces se planteó la tarea de transformar profundamente el papel de la Corte. Lorenzetti, sobre todo, que lideró este proceso, planteó la necesidad de que el Poder Judicial recuperara su función de un poder del Estado. No era la boca muda que repetía la ley, no era alguien que podía mirar para otro lado. Los jueces tenían que involucrarse, tenían que gobernar y tenían que plantarse entre los otros poderes, exigiendo el lugar que el Poder Judicial tiene en la Constitución. Eso, en el entendimiento de la Corte del 2004, comportaba la necesidad de asumir la gestión de lo que se llama en los organismos internacionales de políticas sociales el IEC, componente IEC, que es IEC, Información, Educación y Comunicación. Quiere decir que no hay ningún aspecto de la gestión de una política pública, y en ese momento se veía la justicia como una política pública, ningún aspecto de la política pública que no tenga que tener un desarrollo explícito planificado del componente IEC. Tiene que tener un componente de información, educación y comunicación. O sea que si yo tengo que hacer el plan de informática de la justicia, o un plan de capacitación, o este curso que vamos a hacer, todo proyecto dentro de un programa de política pública requiere tener un costadito donde está planificado el programa, el cronograma, las actividades, la misión, los objetivos, las metas del componente IEC. ¿Qué vamos a hacer en materia de información, de comunicación y de educación? Que son cosas distintas. La información se entendía, y creo que se entiende en general, pero en esta concepción, la información es como un flujo unidireccional, la información judicial. La comunicación es un proceso de ida y vuelta, donde hay un flujo hacia la sociedad, pero hay una vuelta de la sociedad, hay un feedback que debo administrar y debo hacer mío. Y de alguna manera esto supone la necesidad de mejorar sustancialmente la educación y la cultura judicial de la gente. La demostración de esto la tienen los países europeos, los consejos de la magistratura particularmente, o en el caso de Estados Unidos, en la cual los propios miembros de la Corte dedican una parte fundamental de su actividad a escribir libros, artículos, viajar, inaugurar cursos, participar de actividades como esta, tratando de consolidar una cultura jurídica que permita a la sociedad no solo comprender, sino también hacer suyos los temas y los problemas y las dificultades, las posibilidades, las oportunidades, los riesgos de la temática judicial. A partir de ese centro, que fue el SIG, que ustedes lo han visto, ha quedado como un portal, ha ido variando su vida, la mayor parte de las cortes montaron este tipo de políticas. Esta corte fue precursora, pero hay otras cortes que también trabajaron muy bien, por ejemplo la corte de Mendoza. Otras cortes este tema lo dejaron fuera porque la justicia es por definición una cuestión secreta, que no debemos crear expectativas, de alguna manera no debemos generar un efecto indeseable que no podemos manejar. Es parte del poder entendido en el peor sentido de la palabra, el poder como estrategia de manipulación. Muchos se resistieron, pero en general la Junta Federal de Cortes avanzó muchísimo y hoy tenemos centros y programas como este muy interesantes en casi todas las provincias de Argentina. ¿Qué buscábamos en aquel momento? En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, hicimos un contrato, un acuerdo con la Corte de la Nación y fuimos asesores de ellos durante varios años en montar esta política.
¿qué buscábamos? Primero, mejorar la base de datos disponibles para hacer más eficiente la función judicial. Pero por otro lado, además de lo que podemos llamar la parte estadística y de análisis y de evaluación y monitoreo de la función judicial, los cuales los resultados fueron más o menos rápidos al principio y después muy mediocres por defectos de la política que ha tenido casi siempre la justicia en los temas informáticos. Yo siempre digo que la informática jurídica es a la informática como la música militar es a la música. Es un tipo de informática que tiene un tono y que casi siempre termina con grandes líos. Entonces, muchas provincias no hay acceso, o algunos aspectos de la justicia en que se necesitaban las bases de datos, no se avanzaba absolutamente nada. Por ejemplo, las bases tributarias o las bases de la justicia electoral, donde más dinero se invirtió precisamente en esta tarea de información para la sociedad, de acceso a la información, etc. Segundo objetivo que nos fijamos fue promover foros de discusión en temas comunes, de interés común de los magistrados, para facilitar intercambio de opinión e identificando dentro de los magistrados y jueces sectores innovadores que estaban interesados en protagonizar este proceso. No era una masa inerte que escuchaba en una conferencia lo que proponía Lorenzetti o los miembros, o Argibay, que en el momento eran los más activos, ¿no es cierto?, sino que había que lograr que 100 o 200 jueces y magistrados de todos los niveles y de todas las edades y de todas las formaciones culturales se incorporaran a este proceso. ¿Por qué? Porque los procesos de cambio, y mucho más los procesos de cambio basados en la comunicación, requieren liderazgo. Y el liderazgo requiere personas. Y las personas no son una persona, sino son grupos de personas motivados trabajando en red. La tercera objetivo era promover la difusión de las decisiones de una manera que permitiera que esas decisiones llegaran a la sociedad y promovieran discusiones, generaran círculos profesionales que se interesaran, algo como ocurre en el caso de Estados Unidos, donde la Corte invierte muchísimo dinero en este proceso de no solo difundir y que llegue por internet el fallo, sino que el fallo genere una mesa redonda, genere una discusión en los colegios de abogados, de los sectores interesados, etc. Es decir, no se puede penetrar en la materia que se está resolviendo si de alguna manera no se va produciendo una convicción de que las soluciones que provee el derecho son las más adecuadas. En este momento tenemos que hacer un balance, cómo nos fue de eso. Porque había una serie de objetivos secundarios en el paper que les mando, después van a ver cuáles eran los objetivos perfectamente determinados. Casi todos ellos no se cumplieron, porque inmediatamente el balance se fue volviendo muy desparejo. La Corte profundizó su activismo judicial, su voluntad de estar presente, de entrar en cuestiones que tenían que ver con su papel en la discusión de poderes, hizo fallos paradigmáticos, el tema de lesa humanidad, pero avanzó muy poco en el liderazgo de las reformas. Las reformas se las dejó a las cortes provinciales. Y esto tuvo alguna suerte en algunas cortes más que en otros, pero más bien optó la Corte por defender las funciones tradicionales. La Corte fue inmediatamente interpelada en las cosas que la sociedad le pide a la Corte. Paguen impuestos, por ejemplo. La Corte allí se cerró. Los temas del federalismo, los temas que tienen que ver con la reforma judicial de los 68 capítulos que ven ustedes en Justicia 2020, que fue la política del gobierno anterior, que ahora va a plantear Justicia 2030. Bueno, en todos esos temas la justicia se cerró, paró y eligió algunos objetivos. Avanzó mucho en el campo de la información. Hoy la verdad que el acceso a la información de las sentencias es importante. Es bastante avanzado, sobre todo en la consulta de ciertas causas en las áreas donde esto se ha informatizado. Pero mejoramos cero, más bien diríamos retrocedidos en lo que tiene que ver con el aporte a mejorar el nivel del análisis y del debate público. Porque los jueces no intervienen, no hablan y tienen razón de no hablar porque son causas sometidas a sus decisiones, pero eso va empobreciendo la agenda pública. Porque la discusión y el análisis está en manos
de mucha gente por el cual la justicia no ha hecho un esfuerzo de elevar y de introducir y de incluir. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo sufren ustedes los periodistas y lo sufrimos los profesores, etcétera, donde nos es muy difícil opinar o intervenir sin conocer mejor la sustancia de las decisiones. Pero sobre todo, que este fue el aspecto que desencadenó todo este proceso y lo dejó medio desestructurado, la justicia subestimó la importancia de este factor de las guerras a través del derecho. La política acudió a la justicia, la contaminó, la complicó, de alguna manera la envenenó con las antinomias de la polarización. Y la justicia cedió a esto. A veces fue por inoperancia, a veces por ignorancia, a veces por no ofrecer resistencia, muchas veces por complicidad. Y otras veces por cholulismo de los jueces que no advirtieron el riesgo tremendo que significa asumir las cuestiones políticas. Porque en la política democrática sobre todo, hay formas de que nuestros errores y nuestras posiciones y nuestras discusiones las resolvamos democráticamente. Pero los jueces no tienen formas democráticas de resolver esas cuestiones. Y muchos jueces quedaron implicados y entonces, hablemos de Comodoro Pi, por ejemplo. Allí lo que hay es precisamente un ceder a una tentación diabólica de meterse en el juego de la política, de poder resolver los problemas, de poder intervenir en las grandes cuestiones nacionales y sobre todo intervenir en los grandes temas de la polarización que polarizan a la sociedad. Entonces, por eso no avanzamos ni en el nivel de conocimiento y el posicionamiento público del Poder Judicial, 11%, 12%, 14% en mi encuesta, 20% llegan algunos optimistas, de muy bueno al desempeño. Tampoco profundizamos en la mejora de la información social acerca del derecho. Y sobre todo, tampoco avanzamos en la comprensión de lo que nos pasa. ¿Por qué? Y las hipótesis son porque tuvimos dificultades para entender el carácter estructural de estos conflictos, porque pensamos que eran cuestiones de la Argentina que tenían que ver con el peronismo y con la oposición y con el gobierno, y eran cuestiones que estaban en todos los países, que se podían y se debían analizar de una manera objetiva. No advertimos este carácter estructural porque surgieron barreras y obstáculos para la comunicación institucional, entre otras que la mayor parte de los medios de comunicación social tienen posiciones políticas, cosa que suponían los jueces que no las tenían, que los medios estaban allí, que ellos iban a comunicar, que los profesionales de la comunicación iban a hacer llegar esos mensajes y que los medios iban a reproducir esos mensajes. No, los medios, todos, no hay nadie, ningún medio que no tenga dueños. Y los dueños tienen posiciones políticas, pero no posiciones ideológicas o teóricas, tienen intereses. Este involucramiento de los medios es reciente en el mundo. Los grandes medios fueron comprados por sectores de interés. Entonces, la comunicación social por la vía de los medios tradicionales es una comunicación que está empastada. También, y otra hipótesis que tengo, se subestimó los costos que tiene participar en la política. Hacerse parte del sistema político tiene costos. Los políticos profesionales los asumen, son gajes del oficio, tienen seguros y reaseguros, y tienen ventajas que les permiten, que son mayores que los inconvenientes. Pero para los que no son del sector de la política y entran en eso, no tienen esas defensas. Y no hay salida de eso, porque realmente es una espiral que ha complicado muchísimo a ciertos sectores de la magistratura. Esto les ha impedido sobre todo a la justicia preservar el papel, la dimensión, diría yo, arbitral de su papel. Ha sido muy difícil la que llaman los americanos la self-restraint, la autorrestricción. El mantener los límites respecto a los hechos puramente políticos y a los conflictos puramente políticos en el cual la justicia no es que se tenga que eximir porque no se quiere meter, porque no se debe meter. Porque en el momento que se mete queda inevitablemente de un costado y tiene el resto enfrente.
pero lo tiene para siempre frente a lo mejor. Entonces me parece que este proceso... Ahora, estas son algunas hipótesis explicativas, pero ustedes que son todos profesionales de esto, o quieren ser profesionales, conocen otra explicación que es mucho más profunda y que me lleva a pensar que estos males son irreparables, que es difícil que podamos volver hacia atrás, a un momento feliz, donde el juez piensa, delibera, escribe tranquilo, es ecuánime, escribe su sentencia, la difunde, la gente la comprende, acepta su resultado. Puede ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque hay una nueva manera de ser en la sociedad, una nueva socialidad conectada. Los medios dejan de responder a principios regulativos, como algunos poderes judiciales, el principio de igualdad, el principio de inocencia, el principio de proporcionalidad. E incluso los medios generan la idea de lo que Donald Trump llama alternative facts. Sí, hay hechos. Yo distingo entre opiniones, hechos, convicciones y hechos alternativos. Hechos que no son hechos, sino que son hechos que inventan los medios. ¿Y por qué los inventan los medios? Porque lo inventa la política. Inventa ciertos hechos, el medio hace suyo ese hecho, es una denuncia penal, es una acusación horrible de una cosa que ha pasado, de corrupción, etc. El medio se hace dueño de esa información, la defiende a rajatabla porque está defendiendo su propia identidad, no está dispuesto a negociarlo, y ningún otro medio tiene acceso a esa información porque ese medio ha sido inventado. Ese carácter de la invención ha abierto una crisis global de desinformación, en la cual se vienen expresando casi todas las instancias importantes, desde el Papa hasta las Naciones Unidas, hasta la Unión Europea, están reaccionando frente a esta sociedad que tiene un componente de desinformación nuevo que no existía, la idea de que se puede mentir, la idea de la posverdad. Hasta ahora, los únicos que podían mentir son los abogados, ¿no es cierto?, defendiendo a sus clientes. Hoy los periodistas pueden mentir, bueno, que me desmienta. En una información nunca desmentida, el diputado fulano, ¿y por qué tiene que el diputado que ir desmintiendo todo lo que dicen de los diarios? Si a veces son inventos. Ahora, eso va generando un proceso que va adquiriendo características pasionales, incluso. Porque no son diferencias de ideas, discusiones que se puedan sustanciar racionalmente. Hay un factor pasional. Son discusiones tremendas, irreparables, violentas, que separan, que rompen. Algunos hablan de grieta. Es mucho más que una grieta. Es decir, como en todas las épocas la humanidad ha tendido a creer en cosas increíbles. Las cosas más increíbles. Siempre creo. Ahora, se pensaba que muchas de esa vulnerabilidad frente a la mentira venía de gente vulnerable socialmente, culturalmente, o gente que de alguna manera era paranoica porque tenía alguna enfermedad de paranoia, ¿no es cierto? Hoy son todos los sectores, altos, medios y bajos, en todos los hábitats, en todos los grupos de edad. La sensibilidad, la vulnerabilidad frente a la desinformación es un fenómeno nuevo. No son solo sociedades que tienen trastornos mentales, son sociedades perfectamente desarrolladas, informadas, comunicadas, donde no hay populismo. Fíjense el caso de Estados Unidos, el asalto al Capitolio, por ejemplo. Hay en algunas cosas que les voy a mandar, alguna bibliografía, eso hay que leerlo, hay que leer el asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio fue un momento de locura colectiva que está siendo estudiado con muchísima atención. Porque no fue solo un grupo de activistas. Se produjo un auténtico estado de opinión. Más de 70 millones de personas creen que hubo fraude electoral, que Biden le robó la elección a Trump. No había manera de pararlos. Siguen hoy en las encuestas, casi un 50% de la gente no cree que la victoria de Biden haya sido legítima. ¿Y de dónde sale eso? ¿Cuál es el elemento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está el fraude? ¿Cuál es el evento que está siendo investigado? Ninguno.
Mentira solamente. ¿De dónde? De la televisión. El problema que hay es que este clima no es un clima que sea superficial. Cuando en el 83 iniciamos estas discusiones y en el 2004 el centro, el SIG, nosotros pensábamos en los diarios. Nadie lee diarios. Pero no solo en la Argentina, en ningún lugar. Lee un grupo muy mínimo de gente. ¿Y cómo lo lee? Se está estudiando. Ahora, fíjense, les doy algunos datos rápidos. En TV Cable, en la Argentina, el 85% se entera por el cable. El YouTube 77, el Facebook 67, Instagram 57, Netflix 48, TikTok 17, Twitter 13, otros 12. Ven otros medios, todo mezclado. Pero fíjense la penetración. La Argentina es el país donde mayor penetración tiene la televisión. Le sigue Uruguay y Chile. Pero la Argentina es el mayor, ahora lo vamos a ver. Y después cambian los sitios de noticias. Por ejemplo, Infobae 57, Clarín 52, La Nación 52, El Destape 35, El Cronista 31, Página 22, Ámbito 21. Esto es ver más de 3 veces para enterarse de lo que está pasando, es decir, noticias primarias. ¿Cómo informamos la justicia, los temas de justicia si las redes sociales tienen esa penetración? Los hogares con acceso a computadoras, 64% de los hogares tienen computadora. 90% de los hogares argentinos tiene acceso a Internet. 42% usa las computadoras para informarse y 87% usa Internet para informarse. Los sitios de noticias, el Infobae 40, el TN 34, Telefe 34, Clarín 21, La Nación 19, América 24 13, Minuto 1 13, TV Pública 11. Ese es el ranking, toda esta información 2022 extraída del estudio de medios de Havas, que es lo más importante. O sea que la manera como se informa a la gente y como acude indignada para saber qué pasó en el juicio, en lo que fue, en cualquiera de las cuestiones disputadas, la cuestión de la criminalidad en Rosario, estas son las fuentes de información. Ahora, ¿qué habilidad tiene, qué destrezas, qué capacidades ha instalado la justicia para responder a esto? Bueno, pregúntenselo, ninguna. Pues se siguen con dificultades para escribir en el Word. Por supuesto, no usan los Zoom para algunas cosas, pero no para otras. Los jueces tienen un problema. Ahora, si nosotros no asumimos que frente a esa demanda lo más importante es un instrumento de respuesta de acorde con esa complejidad, si la justicia no tiene una situación de imperio, de dominio, de manejo de este cambio sustancial del modo de producción de las noticias y de la forma como la gente no solo se informa, sino quiere informarse. Porque hay datos que paso por alto que los van a tener en el informe, que es la selección de... Digamos que un 70% de la población recibe hoy, según la estadística de Havas, la información primaria a partir de las redes sociales. Y se produce una evaluación selectiva creciente. La gente se va saliendo, vean la estadística, se va saliendo de la noticia. No quiere enterarse. Quiere enterarse de las cosas que le interesan porque son como él las piensa. Hay un sesgo selectivo y hay una evasión selectiva, porque no es más que la búsqueda de lo que yo pienso y lo que yo está pasando, y busco un sesgo que de confirmación se llama técnicamente. Está el otro sesgo, que es el evadirse. No quiero enterarme. ¿Por qué no quiere enterarse? Vienen las razones de la encuesta de medios de ABA. 43% porque se habla de COVID y de política y estoy harto. Casi el 50% de la gente no quiere escuchar noticias porque se habla del COVID o de política. Yo no tengo nada que ver con eso. 36% porque me deprimo. 29% porque estoy saturado y no soporto más. No me da más la cabeza ni la sensibilidad, no soporto más
las noticias. Y los tipos que hablan de la noticia, que interpretan la noticia, siempre lo mismo, y la publicidad de las noticias, etc. 29, porque desconfianza. 17, acá no escuchamos noticias en este hogar porque generan muchas discusiones que no nos interesa que se produzcan. Nos dividen, nos peleamos, así que cuando viene la noticia nos vamos a Gran Hermano. No queremos enterarnos. Nos producen divisiones que no queremos tener. Y un 16% es interesante. No me quiero enterar porque no puedo hacer nada. Es lo que hay. No estoy dispuesto. Solo 35% de la población argentina dice tener confianza en las noticias que recibe a través de los medios. Solo un 15% cree que las noticias están limpias y libres de cualquier influencia política. Y solo un 18% cree que están limpias de intereses económicos. O sea, con questo popolo, con este pueblo, tenemos que hacer una revolución de la información, tenemos que repensar el papel de la justicia. Pero no cómo tomamos decisiones, sino que la comunicación es parte de la toma de decisiones. De otra manera, la decisión puede incidir en ese ambiente y producir muchísimos mayores males de las cosas que intenta resolver. El dato central es este, un nuevo conflicto social con los poderes en estado de salvajismo, con la complejidad que hemos hablado, con esta revolución desde la demanda. Por otra parte, es una sociedad que se llama hoy, los sociólogos la llaman The Arguing Society, la sociedad de la argumentación, de la discusión, del debate. Si yo le digo que vamos a hacer un picnic el fin de semana, ¿qué te dicen? Bueno, tenemos que debatirlo, vamos a debatirlo. ¿Qué debatir? ¿Qué? ¿Discutir qué? Díganle una orden a un hijo de ustedes. La palabra debatir y discutir pasa a ser un correlato fundamental de cualquier intercambio de pareceres. Nos juntamos tenemos que debatir esto, tenemos que, de alguna manera, discutir. Todo esto se mezcla con esta revolución de la indignación, esta necesidad de saber, esta necesidad de tener respuestas. Y por otra parte el activismo judicial, porque si los jueces se meten y se asumen causas al cual nadie los llama, lo más normal que le digan, ¿y usted por qué quiere meter? Y porque yo quiero poner en orden el tema de las tarifas, no sé qué. Pero venga para acá. Entonces, ¿quién lo votó a usted? ¿Y de dónde? ¿Qué auto tiene? ¿Y con quién está casado? ¿Y quién lo nombró? ¿Y cuál es su relación? ¿Y quién es su primo? Bueno, no, yo soy el juez. Usted no puede investigarme porque los jueces solo respondemos por nuestra sentencia. No, yo creo que usted me responda por todo, no por su sentencia. Usted dijo que quería estar acá, venga acá. Se produce un proceso tremendo. Los jueces son responsables por muchas más cosas, no solo por su sentencia. Por la viabilidad de lo que resuelven, por el contenido institucional de lo que se resuelve, por las consecuencias de lo que se produce, por quién gana y quién pierde. Eso quiere decir que se ha judicializado la vida social, pero al mismo tiempo se ha socializado la vida judicial. Entonces, en este momento, tenemos, ya cerrando el análisis, toda esta situación de desajuste entre la oferta del sistema de justicia y las demandas de la sociedad tiene impactos institucionales. Transforma los gobiernos, ver el gobierno del Poder Judicial, produce una nueva forma de guerra social que es el lawfare, la guerra a través del derecho. Constantemente estamos pensando en el litigio. Eso lleva a la crisis de división de poderes, que genera nuevas áreas de conflicto y genera sobre todo una expectativa nueva, desmesurada, hacia la jurisdicción. ¿Qué le piden a los jueces las sociedades actuales? Le piden verdad. Le piden verdad. ¿Quién mató a nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Quién mató a María Marta García Belsunce? ¿Qué pasó en la discoteca tal o tal otra? Y los jueces no dan verdad. El sistema de justicia está pensado para dar una cosa que aproxima la verdad, puede contribuir a la verdad, que se llama
justicia con minúscula. Y esa justicia la produce a partir de todo un procedimiento muy complejo, tarifado, perfectamente controlado, de ciertos protocolos que no necesariamente conducen a la verdad. Por eso, gente que tiene derechos profundamente defendibles, los pierde con abogados truchos. O a veces, gente que no tiene ningún derecho de ningún tipo, logra triunfar más allá, porque no hay una correlación entre el derecho y la verdad. El derecho busca la verdad. Es un principio regulativo del derecho a la verdad, pero no siempre lo consigue. Entonces, la demanda, irredenta, la demanda indignada de verdad, tropieza con un sistema que está preparado para producir justicia, que significa consenso, cooperación, certificación de las resoluciones y sobre todo resolución de los conflictos. Pero una sociedad no quiere que la resuelvan los conflictos, quieren que se produzca el conflicto. Entonces estos impactos nos llevan a ciertas tendencias problemáticas que tenemos que hacernos cargo y estudiar. ¿Cómo es este retorno de la sociedad civil, esta demanda de la sociedad? Tiene un aspecto constructivo y tiene un aspecto destructivo, sobre todo si viene con las redes sociales. No viene en estado puro, viene mediada por el Twitter, por el Facebook, por el Instagram, por el TikTok, que es lo que expresa esa demanda, no se expresa sola, ni siquiera se expresa a través del voto, porque la gente está cada vez más desentendida de la función de participar a través del voto. Y sobre todo, la otra tendencia problemática es cómo administra esto la democracia. Porque es un problema que no tenía resuelto la democracia, el problema de la justicia. Eso se ve claramente en la cuestión de la política criminal, pero se ve en cualquier aspecto de la política pública que ustedes conversen, van a encontrarse con que hay una especie de crisis de legitimidad de la política. Porque ya no es que la gente demande legitimidad de origen del funcionario, quién lo votó, cómo llegó, ni legitimidad de ejercicio de las facultades que tiene, ni legitimidad de los procedimientos que utiliza. Hay otras legitimidades. La legitimidad de reflexividad. Yo te apoyo si vos me apoyás. Yo coopero si vos cooperás conmigo. Es una legitimidad un poco mafiosa, pero en la cual se alimenta la confianza en función de un circuito que no siempre es un circuito legítimo, un circuito legal. Es un circuito que de hecho se produce. Sobre todo en sociedades como la Argentina, en la cual la gente compite en lo que debería cooperar y coopera, entre comillas, en lo que debería competir. Sociedades sicilianas. Y ese aspecto complica muchísimo la función de la justicia, como cualquier función arbitral. Hay otra legitimidad, la legitimidad de la proximidad. Yo creo en porque está al lado mío, por eso la fuerza que tienen los intendentes y que tienen los movimientos sociales. La confianza que se suma en el poder conocer al otro, en verlo, que está al lado mío. Eso produce un desajuste y produce una profunda desestabilización de los sistemas formales de organización del poder político. Para no terminar en la legitimidad, que podríamos llamar legitimidad simbólica. Es decir, muy bien, este funcionario es legítimo, procede según los procedimientos establecidos, tiene todos los procedimientos que ha utilizado, está cerca mío, lo conozco, es confiable, pero no me cierra. ¿Cómo que no te cierra? No me cierra, hay algo que no me cierra. Hay un fondo de desconfianza que opera detrás y que tiene que ver con nuestras propias identidades. La revolución contemporánea es una revolución de la identidad. ¿Por qué? Porque la mezcla de nuestras identidades distintas que teníamos siempre separadas se junta en una especie de bloque y se vuelca hacia la política y presiona sobre las instituciones. O sea que no solo somos pobres, somos diversos sexualmente, somos
de una minoría racial, somos de abajo, somos de los otros, de la oposición. Se va sumando una especie de factores de congregación de la gente artificiales, donde ciertas identidades se van fusionando y se van instrumentando desde estas verdades alternativas o desde estas estrategias de manipulación de la verdad, y eso produce crispación, polarización. Y la justicia no está preparada para la polarización. No está preparada porque su supuesto es el supuesto de un ciudadano igual ante la ley, que debe ser tratado igualmente, debe ser considerado con una proporcionalidad, debe ser considerado con todos los principios del proceso judicial. Entonces, ¿qué tenemos? Nuevos roles de los medios de comunicación, los politizados, concentrados, desarrollados, multimediáticos, aliados a los sectores financieros, a los sectores económicos, abiertamente militantes en sus posiciones políticas. Los medios lideran la oposición, o el gobierno, depende de los países, y la comunicación se convierte en un campo de batalla. El lawfare es prácticamente una combinación precisamente del papel de los medios con los servicios de información, con los jueces, con la utilización de todas estas identidades en un sentido determinado contra alguien. ¿Y la magistratura qué hace? Bueno, tiene un problema todavía complicadísimo de acceso a la justicia. El acceso a la justicia sigue siendo el gran problema. La gente no accede a la justicia, accede trabajosamente, difícilmente, está obturado ese proceso. No se accede por muchas razones, no solo por razones económicas, por la propia complejidad del sistema. En fin, hemos hablado ya del acceso a la justicia en algunos cursos. Es todo, es tal vez el problema más importante que tiene el sistema de justicia desde el punto de vista estructural, el acceso a la justicia. Pero sufre la politización, las consecuencias políticas del activismo, la judicialización de la política, la crisis de confianza en las instituciones, y sobre todo un debate que no va a poder ser resuelto sobre la última palabra. Nadie tiene la última palabra. No, la última palabra la tenemos nosotros porque somos los jueces. Esto es inconstitucional, así que obedezca. Y si no lo obedecen, ¿qué? Como está pasando en casi toda Europa y acaba de empezar a pasar en la Argentina. Le voy a obedecer porque usted se ha excedido en sus funciones, usted ha interpretado una cuestión que es de mi dominio, que es cómo organizo los bloques, y no le voy a obedecer. ¿Qué va a pasar? Es lo mismo que le está pasando a España esta mañana, o lo que le ha pasado a Hungría, lo que le ha pasado a casi todos los países europeos. Fíjense que el delivery, la entrega de los aportes financieros para la recuperación del COVID, la Unión Europea lo ha supeditado a 3 reformas. La reforma de la justicia, la reforma laboral y la reforma financiera. Y ha fijado parámetros con la Comisión de Venecia de cómo debe ser un sistema desde el punto de vista de rule of law. Y los países que no van logrando esas metas no están recibiendo los desembolsos. Hay países que están muy atrasados porque no han podido avanzar en la reforma de la justicia. Entonces, no es que vamos a avanzar si a los jueces les conviene, o si el partido que apoya a los jueces da quórum o no da quórum. Es que si no hay quórum no va a haber desembolso. Eso le ha pasado a Italia, le ha pasado a España, le ha pasado a Hungría, le ha pasado a muchísimos países. No pueden avanzar en recibir los desembolsos porque no han avanzado en la reforma de la justicia. Y no avanza en la reforma de la justicia porque los jueces no quieren asumir las reformas. Los jueces no, algunos jueces. Porque tantos jueces hay defensivos, corporativos y reaccionarios como jueces progresistas, informados, preparados y que están dispuestos a protagonizar los cambios. El lawfare es precisamente una batalla que arrastra a la justicia a esto, la complica, le obliga a tomar partido y de alguna manera la condena a sufrir las consecuencias de estas guerras que la política debería librar por sus propios medios, pero como no quiere librarlos por sus propios medios, busca ese chivo expiatorio que es la justicia, porque la justicia le provee una idea de debido proceso, le provee métodos, procedimientos, certificaciones que la política no tiene,
Entonces vamos a usar la política, ¿para qué? Para crecer, para firmar el poder, para cancelar al adversario, para inclinar la mesa de la confrontación electoral, es decir, las múltiples finalidades del lawfare. Pero lo cierto es que el derecho está en este momento frente a un desafío extraordinario y tenemos que ver qué vamos a hacer. Por supuesto, la hora se nos ha ido, pero yo les agrego en el paper que les voy a mandar dentro de un rato, para que ustedes tengan, una serie de documentos, 2 documentos, que se han hecho recientemente sobre esta relación de la justicia y la comunicación. El más importante es un documento, no lo voy a analizar, es para otro curso, pero lo pueden leer allí, un documento sobre consideraciones respecto del relacionamiento entre los jueces y los medios de comunicación social. Después de recoger un análisis muy profundo, de hecho, pragmático, informado, empírico, de los conflictos que ha habido en los últimos años, en el 2018, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial dio 12 principios que pueden orientar la tarea de los jueces respecto de los medios y de los medios respecto de los jueces. Son tareas todas factibles, operables, solubles. No implican grandes inversiones, simplemente que cada uno de nosotros asuma esos consejos, esas ideas, con la idea de que el aporte de cada uno aporta a la resolución del conjunto. El juez empieza así, no voy a leer los 12, ¿no? Pero lo van a leer esta noche y para redondear lo que se trataba de decir. El juez tiene el derecho y el deber de relacionarse con los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones, en el marco jurídico que le corresponde en cuanto ciudadano, cumpliendo la función de juzgar, abstrayéndose de cualquier presión directa o indirecta de los medios de comunicación en salvaguarda de su independencia. A partir de estos principios, básicamente principios de independencia, desarrolla casi todos los temas del secreto profesional, de la transparencia de las actuaciones, la coherencia de la información, la resolución de las crisis, etc. Es decir, son todas cuestiones que se pueden resolver si el juez retrocede, o el funcionario judicial, en su análisis, y no se considera parte de un todo, de una multitud, de un partido, de un sector que quiere objetivos de tipo de la política y asume su propio deber como individuo que tiene que tomar decisiones. Segundo documento, muy interesante, yo creo que puede complementar esto tiene que ver también por la Comisión de Ética Judicial, tiene que ver con todos los temas que ustedes han estado viendo de la forma de expresión. El juez debe expresar sus decisiones de manera concisa y en lenguaje claro, fácil, entendible para el público, teniendo en cuenta los principios de máxima divulgación, de publicidad y de buena fe. Porque eso nos conecta con toda la cuestión de la buena fe en las redes sociales, que como ustedes han visto, después de las catástrofes de Twitter y de la compra de Elon Musk de Twitter, etcétera, los debates que se han generado sobre cuál es el papel que pueden tener las redes en recorrer de nuevo hacia atrás esta historia que las ha llevado a ser realmente en factores fundamentales de lo que estamos analizando. Estas cosas, lo que nos ponen a nosotros, profesionales de la comunicación, en un país que está profundamente alterado y tocado por estas reformas frente a deberes, frente a obligaciones. Y darnos cuenta que la respuesta del derecho a estas, yo diría, provocaciones que vienen de afuera del derecho, vienen de la política, vienen de la manipulación de los medios, de las presiones corporativas, que prosperan en una sociedad que está indignada y que no tiene paciencia y que exige soluciones,
solo las podemos resolver si nosotros nos apoyamos en tres funciones fundamentales del derecho, más allá de las funciones que hemos estudiado siempre del derecho como método de resolución de conflictos, de identificación de lo que está obligado, prohibido, permitido, todas las funciones tradicionales del derecho, de la seguridad jurídica. Hay tres funciones que son la generación de consensos, la gestación de compromisos que fortalezcan estos consensos y la certificación de esos compromisos. Es decir, no será la política, ni la economía, ni los intereses, ni los sindicatos, ni los empresarios los que van a generar esto, será el derecho. Si el derecho no interviene y no agrega desde esta función de comunicación, esta dimensión de compromiso, consenso y certificación de los compromisos, es muy difícil que las sociedades puedan encontrar un sentido de convergencia. Entonces la función que estamos teniendo en este seminario, en esta profesión que tenemos todos, es una función esencial. Depende de nosotros. Casi todas las situaciones catastróficas que he tratado de definir y que he mostrado, se pueden ordenar si hay un sector que resuelve con principios que ha estudiado y que tiene a la mano y que son factibles y que se pueden defender y que es difícil vulnerar, si usamos el sentido común, ese sector puede aportar ese factor de convergencia que nos está faltando. Sobre todo ese factor de indicación de un sentido de la dirección. Porque las sociedades, cuando advierten que las instituciones saben a dónde van, tienen un sentido de orientación, apoyan y confían y reconstruyen su confianza. Si en cambio las sociedades ven que esas instituciones han perdido el sentido de la orientación, la gente se retrae, se protege y se prepara para la guerra, para las guerras de la sociedad a través del derecho. O sea, el derecho tiene esa capacidad de identificar el sentido de la dirección. La codificación, el constitucionalismo, todas esas instituciones que tuvimos del siglo XVIII para acá, el derecho moderno, fueron instituciones que lo que hacían, además de proveer simplificación, que es lo que creo que ya no funciona, proveyeron sentido de orientación, proveyeron una idea de un orden. Y sobre la base de ese sentido de orientación se puede apoyar el aporte que desde la justicia y desde los medios podemos hacer a esta guerra de todos contra todos en que pugna por convertirse las democracias actuales. Bueno, esto era un poco la conferencia, pero a ver si hay preguntas o no sé cómo es el sistema. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Sí, si alguien desea ampliar algún concepto, realizar consultas, a disposición. Lean esto cuando les voy a mandar dentro de un rato para que lo tengan y después ahí amplío mucho de todo esto. Perfecto, creo que una síntesis perfecta entre justicia, conflicto, instituciones y periodismo de una actualidad sorprendente, doctor. Permítame decírselo públicamente. Verdaderamente Bueno, un muchas gusto. gracias a ustedes, como siempre, ha sido un honor acompañarlos en este curso. Bueno, Fuerza. muchísimas Fuerza. gracias y seguimos en contacto. Esperemos vernos el año próximo. Bueno, un abrazo para todos. Abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, damos de esta manera finalización al ciclo 2022 del curso anual de periodismo judicial. Agradecemos a todos y a todas por haber colaborado con el cursado, asistido a las clases virtuales y a las presenciales. Estamos en contacto, nos vemos pronto. Gracias.